un pasaje también allí en el libro de los Hechos. Algo bien interesante que sucedió. Y yo les decía hace 8 días que si uno lee los hechos, pues lógicamente la palabra lo dice. Hechos es que son acontecimientos y son de una vertiginosidad, está bien dicho, es de una aceleración, es de un mover, es de un episodio tras otro. Y este hecho ocurrió más o menos 40 y pico años después de que fueron allí impartidos por el Espíritu Santo en esa unción especial que hubo. Y ya la iglesia había crecido. Ya Jerusalén era un lugar donde se calcula que más o menos habían 100.000 cristianos ya para ese entonces. Recuerdan que vimos cómo fue el principio, uno de los episodios del principio de la iglesia, donde Pablo fue el perseguidor y después fue perseguido. Bueno, de eso a este momento ya han pasado más de 40 años, imagínense. Y se calcula que habían más o menos unos 100.000 cristianos en Jerusalén únicamente, ya en las más pobrezas. Pero llega un momento bien especial allí, en el capítulo 12, y es cuando Pedro es encarcelado. Capítulo 12 del libro de los Hechos. Y vamos a hacer un sermón expositivo, vamos a ir leyendo, ir haciendo, viendo, analizando e ir haciendo esa aplicación práctica a nuestras vidas. Amén. Porque es bueno que veamos este episodio bien interesante. Dice capítulo 12, ¿está conmigo? Jacob muerto y Pedro es el que encarcelado. Dejo aquí el título de mi libro. Dice, ¿está conmigo? ¿Sí? ¿Ya tienen su Biblia ahí? Sí. Dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para tratarlos bien? Maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. Era entonces el día de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estos son de los Pedros que a mí me gustan. Veamos la situación en ese momento. Ya había pasado, como les decía, desde Pentecostés más o menos 40 años, y la iglesia crecía. Y en este momento estaba gobernando allí Herodes. Pero vamos a ver que no es Herodes, el mismo Herodes que usted conoció allí cuando gobernó Jesús, ¿no? Hubo 4 generaciones o 4 personajes de esas castas que gobernaban Israel en ese entonces. Herodes el Grande, no se confunda, este no era Herodes el Grande, pero este se llamaba Herodes Agripa I. Herodes el Grande fue el que, ¿recuerdan cuando nació Jesús y mandó matar a los niños? ¿Ya ahora sí se ubicó? Sí. Herodes viene desde antes del nacimiento de Jesús, está durante todo el episodio del nacimiento de Jesús, es el que los magos, los reyes de Oriente le dicen que va a venir un rey, y él entra en celo y dice: ¿maten a quién? A todos los niños. Que eso fue profetizado ¿por quién? Por Jeremías, ¿recuerdan? Jeremías dijo allí como Raquel ora por sus hijos, gran lamento se escucha por sus hijos. Entonces ese es Herodes, ¿quién? El Grande, mata a los niños allá en Belén. Esto está en Mateo capítulo 2 versículo 13 al 23. ¿Listo? Muy bien. Viene después otro Herodes Antipas, que ese Herodes Antipas es el que toma parte en el juicio de Jesús. O sea, ¿cuántos años después de Herodes el Grande? 30 y pico de años. Entonces este Herodes Antipas es el que
permite y facilita todo lo que se da en el juicio de quién, de la muerte de Jesús. Y también es el que consiente y da autorización de la muerte de quién, de Juan el Bautista. Ahora sí, nos vamos ubicando. Muy bien, eso es bueno ubicarnos porque ahí hay algo bien interesante. Y viene este Herodes Agripa I, que es nieto de Herodes el Grande. No se me confundan. El nieto de Herodes el Grande es Herodes Agripa I. Y es este que en este momento, ¿qué hizo? Primero que todo, mató ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Juan y Jacobo? Que la mamá vino, ¿se acuerdan la charla que tuvimos de madres determinadas? Que vino la mamá de Juan y de Jacobo, Jacobo, y le dijo a Jesús que ¿qué? Que lo dejara en el reino de los cielos sentado, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Recuerdan que esa lo vimos como una mamá determinada, intrépida, ¿cierto? Y Jesús no se enojó, ni Jesús dijo, maestra, la reprendo, ni nada, ¿no? Y dijo, hija, esto no me compete a mí, esto es del Padre. Y siguió, ella tampoco se rebeló, porque al contrario, fue una mujer que acompañó a Jesús hasta el último momento, la mamá de Juan y de Jacobo. Y Jacobo es el hermano de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Entonces, ¿qué pasó? Jacobo fue uno de los otros mártires. Entonces, ¿qué hizo? Mató a Juan. Pero no quedando contento también, como veía, como quería congraciarse, como quería tener a favor a todo el pueblo judío, ¿qué les hizo? ¿Tomó preso a quién? ¿A quién? A Pedro. Porque dijo, si yo a lo encarcelo y fuera eso, lo juzgo y lo hago que lo maten, me voy a ganar ¿qué? Pues muchos más puntos a favor del pueblo judío y lógicamente de los romanos también, porque los romanos estaban viendo con gran preocupación. ¿Saben quién estaba gobernando en Roma? Estaba Calígula. Casi nadie. Y este otro angelito, Calígula se me olvidó. Entonces, imagínense cómo no iba a agradar. ¿Nerón? Creo que era Nerón. No. Y miren lo interesante allí. Dice, después de la Pascua, ¿qué hago? Mató a Pedro, porque en la Pascua no podía. Y él aprovechó que fuera. Primero estaban en la fiesta de los ¿qué? De los panes sin levadura. Y después, no recuerdo si era primero la Pascua y después. No, era primero la Pascua y después era la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ¿qué quería decir eso? ¿Que había poquiticos judíos en Jerusalén? Había muchos, porque venían a la Pascua y después se reunían a la fiesta. Entonces dijo, como hay harta gente y como se estaba extendiendo la iglesia tan tremendamente, entonces dijo, esto los va a detener. Les mato a uno de los líderes, ya le había matado a Jacob, ¿cierto? Y ahora voy a matar a este otro. Con eso freno la cosa y quedo yo ¿qué? Bien, pero los planes de Dios son ¿qué? Diferentes. Y vamos a ver, porque efectivamente toma a Pedro allí, lo mete a la cárcel y le puso una seguridad como pequeña, ¿no? Dice que de cuatro, o sea, ¿cuántos los cuidaban a Pedro? 16 soldados. Inclusive dice más adelante que Pedro dormía entre dos de los soldados. Miren ahí, versículo 6. Entonces ya supimos qué Herodes es, ¿verdad? Bueno, pero me falta un Herodes, que es Herodes Agripa II, que es, allá al final de los hechos, el que enjuicia a Pablo. ¿Listo? Es bueno saber esos datos de historia porque uno se puede confundir. Cuando le nombran Herodes, uno cree que es el mismo Herodes el que estuvo con Jesús, el que mandó matar a Juan el Bautista, ahora es el que encarceló a Pedro y el que enjuició a Pablo. No, son 4 castas, todas las familias, inclusive Herodes Agripa I es prima de la joyita esa que le dijo a Herodes Antipas que le trajera la cabeza de Juan. Entonces, esa era una familia lujosa, ¿no?
familia ejemplar. Entonces, todo porque ellos querían detentar el poder y querían gobernar. Ahora miremos aquí otra cosa bien importante. Ya en el episodio de la cárcel, y cuando versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, ¿cómo? Durmiendo entre ¿cuántos? 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Miremos este versículo 6 tan interesante. ¿Quién era Pedro? El apóstol. Conocemos del trasfondo de la vida de Pedro, ¿cierto? Conocemos desde que fue pescador. ¿Señor? Exactamente, desde que era pescador, cómo fue su proceso, cómo le dijo a Jesús, tranquilo Jesús, yo voy a pelear por usted, y si yo voy a, si es necesario, yo voy a morir por usted, yo no lo voy a negar. Y todo eso lo contrario, todo eso lo hizo lo contrario, ¿sí o no? Lo negó, y efectivamente, bueno, después lo llevaron a la cárcel, pero miren lo interesante, aquí hay un hombre transformado ya. Estaba en la cárcel, él sabía que al otro día lo iban a qué. ¿Ustedes no han escuchado por ahí testimonios de personas que están condenadas a muerte en los Estados Unidos? Y les preguntan, ¿cómo pasó su noche? No dormí, y luego, porque él sabe que... Ahora, ¿cuál es la actitud de Pedro? Durmiendo. ¿Qué le preocupaba a Pedro? Estaba fresco, durmiendo. Es porque había un corazón que tratado de parte de Dios. Es porque vivía con qué? Con paz en su corazón. Porque Pedro ya sabía que su vida era como la estaba, o como Job. Miremos en Job capítulo 5, sin perder ahí en Hechos. Miren lo que dice Job, porque Pedro ya entendía que ese era su Job capítulo 5, versículo 7. ¿Está conmigo? Pero las chispas se levantan para volver por el aire. Así el hombre nace para la aflicción. Pedro creía que vivía de chévere, ¿no? ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo Bernabé a Pablo? Que Dios lo había llamado ¿para qué? Para que por su nombre padeciera ¿qué? Aflicción. Pedro en este momento, él sabía que estaba sufriendo aflicción. ¿Tenía angustia? ¿Se estaba desvelado? No, él sabía que esa aflicción, que ese padecimiento iba a ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. Iba a ser para algo trascendental, para algo que iba a cambiar efectivamente aún la misma historia para la gloria de Dios. Miremos, sigamos allí. Entonces, Pedro dormía tranquilo. Era porque había paz ¿en qué? En su corazón. ¿Y era por qué? ¿Cuál era la diferencia? Pregunto. En Pedro se aplicaba que conocía a Dios y que Dios tenía el control, ¿cierto? Porque es diferente, mi amado, pónganle cuidado, es diferente conocer de Dios a conocer de Dios. Conocer a Dios. A conocer a Dios. Conocer de Dios a conocer a Dios. ¿Es igual? No. Es diferente, ¿cierto? Y en este momento, ¿cuál se le aplica a Pedro? Conocía a Dios. Conocía a Dios y sabía que había un propósito allí. Él estaba en la cárcel. Ahora, efectivamente él estaba en la cárcel porque no era que era malhechor. ¿O sí? No. ¿Cuántas veces hombres de Dios, mujeres de Dios, aún nosotros que podemos estar en la cárcel, podemos pasar por momentos de aflicción y sentirnos en la cárcel? No porque hayas hecho algo, no porque hayas pecado contra Dios, sino porque hay un trato especial ¿de quién? De Dios. Entonces estamos ¿en qué? En una cárcel, ¿cierto? Nos encerramos o de pronto estamos allí en aflicción. Pero aún estando en esos momentos de cárcel, mis amados, de aflicción,
Cuando tú has conocido a Dios, ¿qué hay en tu corazón? Confianza. Confianza. Hay paz. Y Jesús lo dijo: mi paz os dejo, Mi mi paz paz os doy. Pero ¿cómo es la paz que nos da Jesús? No como la del mundo. No como la del mundo. Juan 14, 27. Y miren lo interesante, porque a Pedro en ese momento esta era la paz que a él le embargaba. La paz que daba Jesús, que no era igual a... Y miren lo que dice allí en Filipenses 4, del 6 al 7, si lo tienes. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas que vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice ahí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿La paz de quién? La paz de Dios que sobrepasa todo Muy entendimiento. bien. Es la paz de Dios la que en los momentos que estemos allí, en momentos de cárcel, en momentos de temor, es la que nos va a sacar ¿qué? Adelante. Es la que nos va a permitir vivir en confianza. Podemos tener, vuelvo y digo, puede que tú no tengas ninguna aflicción en este momento como consecuencia del pecado, vamos a verlo más adelante, pero sí es de trato de quién, de Dios. Muy bien. Entonces, tenemos una gran diferencia, o sabemos que hay una gran diferencia en conocer de Dios a conocer de quién, y conocer a Dios, perdón. ¿Aprendimos algo hoy? Claro que sí. Porque a veces dicen, no, hay que conocer de Dios. Sí, está bien, muchos conocen de Dios, pero cuando conocemos a Dios, ahí hay una ¿qué? Gran diferencia. Una relación. Y es una relación, porque tú dependes de lo que has conocido a Dios. Muy interesante. Estamos en Hechos capítulo 12. Miren allí, leamos rápidamente entonces en el versículo, estamos en el 6, ¿verdad? Estaba Pedro ¿de qué forma? Durmiendo. Descansa en Dios, mi amado, en medio de las circunstancias, obligate a dormir tranquilo porque Dios tiene el control. Amén. Amén. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, levántate pronto. Y las cadenas que pasaron se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo dice que le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. ¿Y qué pasó? La cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Aquí hay algo bien interesante. Y entonces Pedro, volviendo ¿qué? En sí. A mí sí que me gusta ese término. Pedro volvió ¿en qué? En sí. Sí. Ay, no sabía si estaba dormido, despierto, si es una visión o qué. Pero ¿quién escribió Hechos? Lucas, el médico Lucas. Y en Lucas uno encuentra también este término, esta afirmación: volver en sí. ¿Se acuerdan allá en Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? Que dijo que él estando allá, cuando ya despilfarró toda la Viendo la comida de los cerdos. viendo la comida de los cerdos, dice que él quería llenar su vientre con esas algarrobas. ¿Y qué pasaba? Y ni siquiera le daban. Y entonces dice que él volvió ¿en qué? En sí. Miren lo interesante aquí, porque son dos situaciones diferentes, pero en las cuales el Espíritu Santo nos lleva a centrarnos, a volver en sí. Pedro era consecuencia de su pecado, de su desobediencia, que estaba en la cárcel. No, era un propósito de Dios que estaba mostrando allí para glorificarse. ¿Cómo estaba el corazón del hijo pródigo?
atribulado, abatido, estaba como consecuencia de qué? ¿De que no había hecho nada malo? No, es un pecado. Consecuencia de su pecado. Y ese volver en sí, a Pedro lo hizo volver en sí para darse cuenta de que estaba en el plan de Dios y que corriera de ahí de la cárcel. A este volver en sí, a este hijo pródigo, ¿para qué fue? Para arrepentimiento. Arrepentimiento, reconocer, dijo, ¿yo qué estoy haciendo? Me voy a ir a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me sigas llamando tu hijo. ¿Cuántos hemos pasado por ese volver en sí? Y muchas veces nos toca cada nada volver en sí, ¿cierto? Señor, perdóname. Sí. ¿Quién hace esa obra de volver en sí? El Espíritu Santo. Él nos centra y Él es el que nos hace como reaccionar. Oye, ¿yo qué estoy haciendo? Porque hemos conocido, y yo sé que uno conoce experiencias cuando hay personas que están en una actitud o en una situación de pecado y no vuelven en sí, lo justifican, ¿cierto? No, pero es que déjenme tal, pero es que mire tal otra, es que yo hago esto es porque si a mí me lo hicieron, ¿yo por qué no lo voy a hacer? ¿No han escuchado esto? Pero miren lo interesante aquí, Pedro vuelve en sí, el hijo pródigo vuelve en sí en dos situaciones totalmente diferentes. Uno para arrepentimiento y otro para continuar con el propósito de ¿qué? De Dios. ¿No les parece interesante que el mismo Lucas utiliza ese término? Muy interesante. Dijo, ahora entiendo verdaderamente, estoy en el capítulo 11, versículo 11, de ahí al capítulo 12, y dice Pedro, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado ¿qué? Su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre ¿quién? Marcos. Marcos es el que escribió el Evangelio de ¿qué? De Marcos. Donde muchos estaban ¿qué? ¿Cómo estaban? Reunidos orando. Muy bien. Y esto sí es bien chistoso, hermano. Eso es de peligro, eso es de Hollywood, ¿sí o no? Dice que cuando llegó yo a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodri, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que hizo, salió corriendo para adentro y le dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, mija, ¿estás loca o qué? ¿estás loca, hermana? ¿Cómo así que? No, pero digo, sí, él está allá afuera. ¿Y qué dijeron? La cual dijo, reconoció la voz de Pedro y dijo, ahora, y ellos le dijeron, está loca, pero ella aseguraba que sí, que era. Entonces ellos decían, es su ángel. Miren esto, de las cosas más curiosas. ¿Cómo estaban? Dice allá que estaba Pedro en la cárcel, pero la iglesia estaba ¿qué? Orando. Y estaban esperando ¿qué? Estaban pidiendo ¿qué? Que liberaran a Pedro. Un milagro, que liberaran a Pedro y que no muriera. ¿Qué están afirmando? Bueno, primero el episodio de que llega la China y lo escucha y se devuelve, ¡ay, que Pedro está afuera! ¡Que Pedro está afuera! Pero ¿cómo? Sí, yo escuché su voz. Está loca, ¿no? ¿Y qué creyeron que era qué? El original dice que ellos creían que era un neuma. ¿Qué es un neuma? Espíritu. Un espíritu. ¿Que era el espíritu de quién? ¿Qué estaban diciendo? Que había muerto. Que Pedro había muerto. Miren, muchas oraciones nos pasa eso. Están orando muy bien por ese que aunque estaba Pedro en la cárcel, pero, o sea, recordemos lo que hace un pero, ¿cierto? Anula todo lo anterior. Aunque sabían que Pedro estaba en la cárcel, que habían matado a Jacobo, pero ellos estaban orando, pidiendo ¿qué? Un milagro. Y cuando Dios saca a Pedro, lo lleva a la puerta, ellos dicen, debe ser el espíritu de Pedro. Estaban diciendo que sí, lo mataron, no lo creyeron. Muchas veces nos pasa como iglesia que estamos orando por algo y no creemos en lo que.
muchas situaciones. Cuando nosotros con Raquel y Nelson nos reunimos y Dianita los miércoles a orar por las peticiones que tenemos la plena conciencia de que Dios va a hacer un milagro ahí. Y oramos y creemos y decimos, Señor, esto es hecho. Aunque a los 8 días vuelven y escriben, que oren por él. Creemos, Dios mío, que tú vas a hacer esa obra. Pero ellos creían que aunque habían orado, lo habían matado. En nuestra vida nos pasa muchas veces eso, ¿cierto? A veces estamos en esa situación. Era su ángel, mas Pedro persistía en ¿qué? En llamar. Me imagino al hombre allá golpeando, oiga, háblame. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron ¿qué? Atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Y dijo, hacedlo saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿A ustedes no les parece curioso que él nombrara otra vez a Jacobo? ¿Acaso no lo han notado? Pues me puse a investigar. Y ese Jacobo es Jacobo, el hermano de Jesús. O Santiago, el hermano de Jesús, el que escribió el libro de la carta de Santiago. Entonces él le dijo, dígale a Jacobo, a Santiago, cómo me liberó el Señor. Porque es que si uno le dice, pero ¿cómo así? Jacobo ya no estaba muerto, acaso no lo había matado hoy. Entonces es bueno introducirnos en la palabra, investigar, porque me causaba curiosidad. Créanme que yo también se pero ¿cómo así? Entonces, gracias a Dios hay eruditos que nos aclaran la cosa y investigan. Entonces mira, allí le dice, y luego que fue de día, miren lo interesante como lo nombra allí Lucas. Hubo no poco que alboroto entre los soldados porque había sido de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué había sido Pedro? Hubo un no poco alboroto. ¿Qué significa eso? Hubo mucho. Alboroto tremendo. Imagínense. ¿Y qué pasó? Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle después de haber interrogado a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Miren esta parte allí para terminar. Muerte de Herodes. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de las ropas reales, se sentó en el tribuno y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, ¿voz de quién? Voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor, miren otro pero bien lindo, ¿no? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo cumplió su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Miren esto tan interesante. Este hombre no fue pequeño el alboroto que se dio por la liberación de Pedro. Pero él, como quería congeniarse con nosotros, allá fue, bueno, había una complicación allá, empezó a hablarles. Y aunque todo el mundo sabía de la liberación de Pedro, él no le dio la gloria a Dios. Pero la gente que sí dijo, voz de Dios, este nos está hablando de parte de Dios. Y no está hablando un hombre, sino ¿quién está hablando? Dios. ¿Y el hombre qué hizo? Se ufanó. Y dice que murió en el instante, comido de gusanos. Todo porque quería la gloria que le pertenecía a Dios para él. Dijo, no, eso, lo que hizo Dios allá con Pedro, eso no tiene nada.
Más bien lo que yo les he hecho a ustedes, lo que yo les traigo en provisión, los que yo les hago. Se ufanó. ¿Y la gente que dijo? Lo alabó. Ah, sí, esta es voz de Dios. Está hablando un Dios, no es un hombre. Y el que dijo, sí, sí, soy yo. ¿Y tuvo qué? Su consecuencia. Miren allí lo interesante, mis amados. Y es que efectivamente Dios hará lo necesario para que cada día, mis hermanos, mostrar su gloria y su poder y librarnos de cada prisión en la cual estamos, ¿o no? Amén. Dios va a hacer lo que Él necesita hacer cada día para que cada día que estemos en esas prisiones, en esas cárceles, vuelvo y le digo, no necesariamente porque estés en pecado, sino porque Dios está probando que nuestro corazón, Dios va a hacer lo necesario. ¿Qué hizo allí? Lo necesario. Durmió a los guardias, se abrió la cárcel, las cadenas se cayeron. Aún, mis amados, miren, esto es soberanía de Dios. Porque usted diría, bueno, ¿y por qué sí permitió que a Santiago, a Jacobo lo mataran y a Pedro lo salvaran? Ah, no, yo no sé. ¿Eso es soberanía qué? Soberanía de Dios. Pero esas sangres fueron semillas para cada día, como dice allí, pero cada día la palabra de Dios ¿qué? Crecía y se multiplicaba. Es como la muerte de Esteban. Porque uno dice, ¿por qué permitió Dios la muerte de Esteban? Pero pues, la muerte de Esteban fue una cosa tremenda para Saulo. Claro. Después sería algo muy tremendo para Pablo. Exactamente. Muy bien. Miren lo interesante allí. Dios usa esta prisión para mostrar su propósito. Dios utilizó la prisión de Pedro, su liberación, cómo fue allí impactada la iglesia, porque Dios quería cumplir ¿qué? Su propósito, de que la palabra siguiera ¿qué? Creciendo, siguiera ¿qué? Multiplicando, llegando a muchos más lugares. Ahora, mis amados, las cárceles de pronto en que estemos metidos, allí en áreas de nuestro corazón, de nuestra vida, si estamos en cárcel, empiecen a decir, Señor, esto tiene un propósito. Que no sea consecuencia de pecado para que efectivamente el Espíritu Santo nos haga volver en sí. Bueno, que todos los días el Espíritu Santo nos hace volver en sí, ¿sí o no? Oiga, ¿qué estoy haciendo? Sino que esos momentos allí de prisión en las cuales estemos como Pedro, no angustiados, sino al contrario, ¿qué? Estaba durmiendo. Con paz. Porque la paz de Dios sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. La paz de Dios es la que nos hace prevalecer frente a cualquier circunstancia. Por el hecho de que tú has conocido ¿a quién? A Dios. Más que conocer de Dios es conocer ¿qué? Conocerle a Él. Conocerle a Él. Su soberanía, su poder, su autoridad. Oremos, mis amados, para que Dios ponga en nuestro corazón cada día ese propósito suyo en medio de las circunstancias y poder levantarnos y resplandecer.